Bien, pues después de esta pausita vamos a ir con el relato de Heinlein, que es Universo. Este relato no va solo, realmente va con huérfanos del universo, me parece que es. No recuerdo cómo se llamaba la segunda parte, pero vamos, que es una segunda parte que es casi una continuación. No, es una continuación. ¿Sabes? O sea, me la leí y es la continuación. Claro, si te lees los dos relatos, al final te has leído una novela corta. Te has leído una novela corta. Sí, de hecho es que está publicada como una novela corta. Uh-huh. Pero bueno, hablamos un poquito de Heinlein antes y ya luego nos metemos con él. Vamos a hablar de Heinlein y vamos a comentaros algunas cosas que habréis leído y escuchado 1000 veces, porque Robert Anson Heinlein es un clásico. Es un clásico, o sea, es un maestro, es un decano de la ciencia ficción, pero bueno. Heinlein nació en Missouri en 1907 y obviamente vivió lo que es la edad de oro de la ciencia ficción. Era ingeniero aeronáutico y también fue oficial naval en la Marina estadounidense. Se le considera, como hemos dicho, el decano de los escritores de ciencia ficción y fue uno de los primeros en abogar por el uso de la ciencia, de terminología científica, de ser correctos a la hora de narrar ciertas cosas, sobre todo en una época en la que veníamos del pulp, en la cual, pues hombre, la ciencia era rayos de la muerte. Era más ficción que ciencia. Era más ficción que ciencia, exactamente. Entonces, bueno, también por eso se le considera un pionero de la ciencia ficción dura, lo que se considera ciencia ficción dura, aunque yo a Heinlein nunca le he encajado ahí. No, pero a lo mejor porque nosotros ya... Claro, nosotros estamos en otra época. Nosotros ya vivimos la ciencia ficción dura de los 60 y los 70, que esa ya era más dura, las cosas como son. Pero bueno, también es cierto que tuvo la gran suerte de que fue uno de los principales escritores de ciencia ficción en aparecer en revistas más generalistas como el Saturday Evening Post, que es una cosa que habitualmente a los escritores del género les cuesta mucho dar el salto un poco al mainstream. Al mainstream, sí, realmente al mainstream. Pero bueno, es uno de los autores de ciencia ficción más vendidos de todos los tiempos. Yo creo que junto a él y Isaac Asimov y Arthur C. Clarke, que además se les considera los tres grandes, son la Santísima Trinidad, lo han vendido siempre. Exacto, y lo han vendido todo. Pero bueno, tiene obras de ficción y obras también tiene de no ficción, algunas de ellas, y sus tramas muy a menudo plantean situaciones provocativas que desafían las costumbres sociales convencionales. ¿Qué tiene Heinlein? Heinlein tiene una deriva a lo largo de su vida. En un primer momento, él siempre ha sido muy lo que se considera un liberal de los americanos, o sea, con una intervención mínima del Estado y tal, pero siempre se ha preocupado mucho por el lugar del hombre en la sociedad. Le puede gustar más o menos el Estado, pero él entiende que tienes que vivir en sociedad. Y quizás en un primer momento era más radical en sus ideas y podríamos decir que incluso se acercaba más a lo que se consideraría la izquierda estadounidense, y según fue haciéndose mayor, cosa normal por otro lado, pues se fue haciendo más conservador en sus obras. Pero bueno, tiene un poco de todo y de hecho la mayor parte de su carrera tiene una ciencia ficción que podríamos llamar aventurera. O sea, una ciencia ficción de exploración espacial en la que no se mete en ningún tipo de jardín político ni nada, sino que simplemente lo que quiere es el sentido de la maravilla de lo que supone vivir en el espacio, explorar el espacio y vamos, tiene novelas como Cadete del Espacio o Granjero del Espacio que van de eso, van de cómo es la vida de ese tipo de personajes, ¿no? Entre sus obras más conocidas, que ya tienen un cierto pozo más social y más... Las más conocidas de las más conocidas, por favor. Exacto. No, pero yo si te tuviera que nombrar tres, nombraría Forastero entre la extraña, que para mí es mi favorita, y me parece que ahí trata de sociedad, trata de religión, trata de militares, trata de todo. Y la protagoniza un marciano sí. Muy diferente de lo que os estáis imaginando. De verdad es una obra a la que hay que acercarse, aunque creo que a día de hoy, por desgracia, está descatalogada por un tema de derechos. Sí, está descatalogada ahora mismo porque la persona que tiene los derechos parece ser que no los quiere soltar o debe pedir una auténtica burrada. Pero bueno, es lo que hay. Yo la edición que tengo, que es una edición de bolsillo de Plaza y Janés, que está auténticamente destruida porque de tanto leerla y de tanto prestarla, creo que es del 94-95, que es cuando se publicó la edición ampliada, porque en su día en España se había editado a finales de los 60-70 una edición censurada. Sí, la que había cortado. Sí, tenía como 30 páginas menos fácil. Las otras novelas, obviamente, Brigadas o Tropas del Espacio, se lo conoce por los dos nombres, es un clásico, mucha gente ha visto la película es una sátira muy interesante, pero la novela es muy diferente, la novela se toma muy en serio y de verdad no es lo que esperáis, también es muy, muy, muy interesante. Y de hecho, nuestro amigo y adorado John Scalzi, en su
en sus novelas de la vieja guardia hace un homenaje a esto clarísimo. Sí, sí. O sea, no lo oculta. Además. Es que está basado en. Está basado en. Y por último, La luna es una cruel amante es una novela también muy interesante en la que una colonia que vive en la luna quiere independizarse de la Tierra y básicamente monta una revolución. Sí, esa es muy de política. A base de tirarle meteoritos a la Tierra si es necesario. O sea, es una cosa... Pero es muy chula porque en el fondo, aunque te están narrando una revolución, hay unos protagonistas, siempre vas a tener un héroe, vas a tener un cierto viaje del héroe en casi todas sus novelas. Es que Heinlein siempre a los personajes siempre los trata muy bien. Sí, sí, o sea, sí. no es un autor que tenga personajes planos. No siempre los personajes siempre los tienen muy bien tratados y muy bien construidos. Y tiene cosas muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, La luna es una cruel amante trata el tema del matrimonio múltiple, o sea, matrimonio con varias mujeres o varios hombres. Sí, esa también es una tendencia muy de Heinlein. Es muy de Heinlein. Heinlein en Forastero entre la extraña hay un protagonista, Yuval Hartshorne, que tiene 3 secretarias que tienen un contrato y un acuerdo verbal para hacer lo que les apetezca, siempre y cuando todos estén de acuerdo, ¿no? De hecho, es una cosa que es curiosa en Heinlein. En Heinlein, aunque sus protagonistas tienden a ser personajes masculinos, varones blancos de mediana edad, como podríamos llamarlo, que es al final es lo que era él y era lo que era la época, también hay muchos personajes femeninos que son personajes fuertes, personajes que tienen su relevancia. En Forastero entre la extraña, por ejemplo, hay un personaje femenino que acompaña a ese marciano durante toda la novela y es muy importante, ¿no? Sí, pero las pulsiones de Heinlein se notan a lo largo de su obra, ¿eh? Pero es curioso, no... Las mujeres no son siempre comparsas, son jarrones florero para que acompañen al héroe. No, tienden a tener un protagonismo en sus novelas, lo cual, teniendo en cuenta de dónde viene Heinlein y la época en la que escribe, yo creo que es interesante como mínimo analizarlo. Yo no sé, tengo muchos datos aquí para dar, pero en el fondo, bueno, Heinlein tiene mucho donde rascar, tiene una obra muy, muy larga. Yo creo que vamos a dar simplemente un par de detalles más. Sí, pues fue nombrado, lo conoce todo el mundo. Claro, fue nombrado gran maestro de escritores de la ciencia ficción en 1974. 4 de sus novelas ganaron el Hugo. 50 años después de su publicación, 7 de sus novelas fueron galardonadas con los retro-Hugos, que son Hugos que se dan... Cuando no existían. Cuando no existían los Hugos, dijeron, bueno, pues ahora vamos a empezar a dar lo que hace 50 años deberíamos haber dado, ¿no? Cosas de ese estilo. Y además ha creado muchos términos, o sea, es un auténtico pionero. Ha sido adaptado varias veces al cine y a la televisión. Yo creo que con diferente resultado. Yo creo que nunca se ha hecho una adaptación de Heinlein fiel del todo, pero bueno. Y nada, murió en California en el 88 a los 80 años de edad, por desgracia nos dejó hace bastante tiempo, pero bueno, tiene un cuerpo de obra. Yo creo que solamente si te pones a leerte su historia del futuro, ahí tienes relatos para aburrir y tienes muchas novelas largas, que lo que hemos comentado es la punta del iceberg. Sí. Y bueno, dicho esto, ya pues empezamos un poquito a contaros de qué va Universo. En este relato empieza con unos chicos que están saliendo como en... al principio no te lo explican muy bien, pero son como unos compartimentos. Sí tienes, o sea, nosotros ahora, según lo ves, sí piensas que es una nave. Pero sí, pero podría ser un búnker. Pero podría ser un búnker. Podría ser algo así. Juega un poco el despiste al principio, en que no sepas exactamente qué está pasando, aunque el primer epígrafe que tiene el relato ya te está dando una pista muy gorda. De qué va la vaina. Lo que pasa es que es una pista bien dada, que no te da, o sea, hasta que no te hayas leído el relato no vas a saber. Sí, bueno, pero de todos modos, o sea, yo según me puse a leerlo dije es una nave. Pero bueno, también supongo que es porque ya estamos muy, muy hechos a este tipo de cosas. Y están escapando de una escaramuza que han tenido con unos mutantes, o que ellos denominan mutantes, que quizás este es el elemento que más chirría del relato, el que más te parece... Sí, no, antiguo. No te creas. Pero antiguo no porque utilice el término mutante, sino porque cuando te describe los mutantes llegas a un momento en que tuerces el gesto porque es una cosa que se superó hace mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, ya llegaremos. Bueno, y y estos mutantes vienen de lo que ellos llaman los niveles superiores. Aquí además ya de primeras empiezan a haber frases y expresiones que te suenan un poco raras, porque empiezan a jurar por un tal Jordan y hablan de los científicos, pero hablan de los científicos con frases como calculo que yo soy tan devoto como tú, o no existe ningún pecado en dar rienda suelta a los pensamientos. Son cosas que no son muy científicas si te paras a pensarlas. O sea, ya según empiezas dices, ostras, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, esta gente, estos chavales, descienden de regreso por decenas de niveles, te va hablando de decenas de niveles,
y según van bajando, te van comentando que van pesando más. Con lo cual tú ya ahí has dicho, mira, es una nave. Es una nave rotatoria, además. Es una nave rotatoria. Lo extraño de esto es que es una nave... Bueno, luego, según ya vamos avanzando, esto lo vamos a adelantar ahora, según vas viendo cómo es la nave, esta es una nave rotatoria, es un cilindro, o sea, es rama. Es rama, es un rollo... Es rama, pero es que esto es 10 años antes de rama. Con lo cual, en su momento, yo creo que no mucha gente habría intuido este tipo de nave para hacer un viaje como el que luego te van a decir que tienen que hacer. Porque el tema, además, yo creo que es de naves generacionales, que es de lo que va un poco también. Sí, esto va de naves generacionales. Es de las primeras obras en las que se plantea que para viajar a otra estrella tienes que montarte en una nave durante muchos, muchos, muchos años. Y que tú no llegas a esa estrella, van a llegar tus nietos, a lo mejor. O los subnietos o lo que caiga. O sea, entre medias va a haber generaciones, ¿vale? Pues, que no sepan, no es que no sepan, ¿no? Sino que no van a haber visto el comienzo de esto ni van a ver el final. Efectivamente. Solamente van a saber vivir en la nave. Exacto. Y esto, o sea, me pareció un tema muy interesante porque era como muy innovador en su momento, que es lo que hablábamos, que si te pones las gafas de la época, a lo mejor esto ya lo tenemos un poco superado, pero si te pones las gafas de la época, esto es novedad absoluta. O sea, ya directamente leyendo esto, ya te estaba dando un vuelco la cabeza en su momento. Porque, claro, te estás haciendo la idea de que esta gente está metida en una nave, que es básicamente un poco la idea que te trata de transmitir el escritor, Hindley. Porque aquí, bueno, ahora vamos a ir avanzando, pero vamos a ir viendo cuáles son los problemas o las cosas que surgen. El protagonista se supone que vive como en una especie de poblado, una especie de... No vive en una gran ciudad, vive en un sitio donde todo está como muy estratificado, ¿no? Los que cultivan, los que llaman los ingenieros, ¿los llaman? Están los científicos y los testigos, me parece. Exacto, que era. O sea, pero que en el fondo todo está muy localizado, pero claro, tú en la forma de contártelo te das cuenta de que esto no es como lo conocemos, sino que ha evolucionado a un cierto oscurantismo. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí, a ver, nosotros esto lo estamos adelantando mucho porque... Se toma su tiempo. Se toma su tiempo porque, de hecho, a ti te va mostrando poco a poco la nave y poco a poco vas descubriendo que es una nave. Claro, o sea, tú aquí ya lo has hilado porque ya lo has visto antes y ya te suena todo te suena todo el chiringuito, pero según o sea, si lo leyeras en aquella época, tú irías descubriendo poco a poco, igual que el protagonista, que eso es una nave. Y que eso no es un mundo, no es un búnker y no es historias. Es una nave que está en el espacio. Uh-huh. Pero bueno, seguimos un poco con la idea. A la vuelta, habla con su tío y le cuenta un poco lo que ha explorado. Y también se refiere a los mutantes como amotinados. Aquí ya vamos teniendo un poco más de información de quién es esa gente. Y bueno, Hugh Hoyland, que es nuestro protagonista, es el que... Es el narrador. Es el narrador de la historia. Todo lo vamos a entender a través de sus palabras. Sí, y de su manera de pensar. Sí. Porque realmente él es el que va dando el cambio que se supone que tenemos que ir dando nosotros con él. Pero bueno, Hugh Hoyland acompaña a su tío para ver a uno de los ancianos que los llaman testigos, que aquí hace las veces como de juez para resolver pues, los problemas entre ciudadanos. Y bueno, después de que le hayan resuelto un problema con unos cerdos o con no sé qué historia, pero una historia ganadera, porque esto es muy agrícola. Es muy agrícola, todo es una sociedad muy agrícola. A pesar de que esté en una nave, esto te suena como si estuvieras hace 200 años en una granja. Y está buscado. Está muy buscado. Sí, porque también tienes un paralelismo. Es un rollo pioneros americanos. Sí, no me salía la palabra. Sí, el rollo de los puritanos. Un poco ese... Sí, de los pioneros también. De los pioneros, efectivamente. O sea, tiene un poco esa sensación. No son gente que está yendo a algo. Tienes todo el rato... Que está yendo a algo, pero que además la religión es importante en esa sociedad. Tiene mucho poder. Deciden a quién llevar a la hoguera, entre comillas, porque aquí también hay una hoguera. O sea, mandan prácticamente sobre todo y es una sociedad agrícola.
Y bueno, aquí el anciano, al que han llamado como testigo, se queda un poco después a hablar con Hugh y le dice que bueno, que quiere hacer, que es lo que él quiere hacer con su vida. Y dice que bueno, que no lo sabe, que él se quiere casar con una chica que hay ahí en el pueblo, que no sé qué, pero también ya nos han dicho que Hugh, bueno, aparte al principio casi lo echan a la hoguera, bueno, a la hoguera, al compactador, porque tenía la cabeza un poco más grande, o sea, era un poco Sí, deforme. Es una sociedad que cuando detecta que ha salido un mutante, como ellos los Entre llaman, comillas. entre comillas, dicen, bueno, pues mejor lo echamos al pozo de los leones. Y ya, bueno, nos lo quitamos de Y medio. nos lo Pero bueno, con quitamos de medio. Hugh no lo habían echado, lo habían dejado de prueba y además habían descubierto que era inteligente y le habían enseñado a leer y a escribir. Que eso no se lo enseñan a todo el mundo. Por eso yo decía un poco el rollo, el ambiente un poco feudal, ¿no? Porque la sensación que tienes es no todo el mundo es educado, tal. O sea, entonces tienes la sensación, que eso lo vas a ir dando poco a poco, de que esta nave generacional ha involucionado a nivel de sociedad. Pero lo que no te está contando es por qué, que eso te lo dirá te lo irá desvelando Claro, poco sí, a es que, claro, porque además así te va dando el rollo de que todavía no sabes lo que es. poco. Exacto. O sea, no sabes muy bien en dónde estás todavía. Y poco después le llaman ante la presencia de un científico y bueno, le dicen que le han visto que es una persona inteligente, Sí, que tiene ya actitudes. le habían visto y por eso le habían enseñado a leer y escribir, y que lo que quieren es que sea un científico. Además dicen por ahí una frase de no puedes dejar a alguien que brilla entre la multitud porque es el que te la va a liar, básicamente. O sea, es como también una especie como De tener controlado. de tener controlado todo, tener bajo tu yugo todo. Entonces empiezan el adiestramiento, que es leyendo libros, que a él, también a Hugh le gusta mucho leer libros, y empiezas a ver, porque claro, empiezan a hacer como exámenes, y empiezas a ver que lee libros como física moderna básica, pero tú ves que los científicos... Los tratan como si fueran los santos evangelios. Efectivamente, es que es eso, es una tergiversación de lo que hay escrito ahí. Exacto. No entiendas cómo funciona, créetelo a pies juntillos. No, pero es que además le dice algo que yo creo que es peor, porque le dice, tú lo estás leyendo tal y como se lee. Pero realmente eso no es lo que quieren decir nuestros ancestros. Nuestros ancestros quieren decir, y te suelta toda la interpretación que han dado ellos. Cuando son libros Es un manual técnico. Es un manual son técnico de libros física. científicos, o sea, no hay lugar a la interpretación. Es como es. Entonces, eso se lo atribuye a que dice que bueno, que ellos no pueden entender ese conocimiento, pero que lo han ido poco a poco destilando y sacando, que era lo que realmente querían decir. ¿Vale? Y por aquí, pues bueno, intentan que Hugh se meta dentro de los científicos. También aquí nos explican un poco, nos hacen un poco de historia, porque en las preguntas de Hugh vamos viendo qué ha ido pasando también aquí. Porque nos cuentan que originalmente, al principio, los amotinados derivaron en mutantes, porque hubo como una especie de guerra entre la propia sociedad. También ponen muy claro el concepto de que la nave es inamovible. Es un lugar que es inamovible, cerrado, y que no existe el exterior de la nave. Eso lo tienen súper seguro. Que aquí tienes un paralelismo tan claro con el rollo de Giordano Bruno, el heliocentrismo. Aquí vamos por lo de el creador al creador de la nave se llama Jordan, porque en muchos manuales técnicos viene Jordan, porque era la compañía que creó la nave. Y aquí todas las enseñanzas de todos los libros tienen un sentido espiritual. No hay ninguno que tenga un sentido práctico. Porque además aquí también te hablan de que los rituales religiosos son maniobras de mantenimiento o cosas así, que es lo que te hace falta para que la nave funcione. Pero no pienses cómo funciona. Lo han derivado a que son ritos. Ritos Que hay que hacer, porque si no, no funciona. Porque si no, no funciona, pero nuestra religión es así, si no, el gran dios Jordan nos castiga porque deja de funcionar. Y dejamos de tener lluvia o lo que sea. Y también aquí le hace una pregunta de que, bueno, ¿por qué no matamos a todos los mutantes? Si ese es lo que quiere Jordan,
vamos a matarlos. Y nos quedamos tan... Y aquí también le da una contestación que también dice mucho de cómo quieren mantener el control. Porque aquí lo que le dicen es que si te cargas a todos los mutantes, dejemos de tener control de natalidad de los nuestros. Porque si dejamos de tener a los mutantes, los nuestros dejarían de morir. Y como dejarían de morir, empezaríamos a tener superpoblación y la nave no da para tanto. No da para tanto. Entonces, así mantenemos un equilibrio con nuestra propia gente. Y bueno, aquí se hace como una especie de elipsis de algún tiempo en la que dura toda esta... Todo este adiestramiento. todo este adiestramiento. Y luego pasan a otra parte de la instrucción, que es manteniendo el compactador. Y aquí ya Hugh empieza a tener contacto con más científicos, entre comillas, pues son todos aspirantes, pero que son más jóvenes, son de su edad, tienen nuevas ideas y tienen unas ideas que además intentan ser más realistas, que aquí serían como si fueran los ateos, sí. Porque realmente ellos dicen todo esto es mentira, aquí no hay nada. O sea, simplemente la nave es la nave y punto. No le des más vueltas. Pero tampoco se paran a pensar mucho más en los libros. Simplemente los niegan. O sea, aquí ya no hay interpretaciones. Simplemente que no vale. Y lo que sí que dicen es esto nos puede valer para mantener al pueblo, a lo que son los campesinos, bajo nuestro poder. Pero realmente sabemos todos que esto es mentira. Y tenemos, sí, podremos tener el poder, pero en el fondo estamos en la misma situación. Pero bueno, estos sí que tienen la idea, todos los jóvenes tienen la idea de que a lo mejor cargarse a todos los mutantes está bien, porque todos son más o menos de la manera de pensar de Hugh. Y empiezan a hacer incursiones, como los científicos sacerdotes mayores no se preocupan mucho del día a día, lo hacen todos ellos. Pues claro, ellos pueden hacer como incursiones escondidas, sin tener que dar muchas explicaciones de lo que están haciendo. En el fondo, los científicos adultos lo permiten porque forma parte del control de natalidad. También. Sí, que a ellos no les importa, pero bueno, que mientras no suene mucho y no cante mucho, les parece bien. Y en una de estas es cuando, en estas incursiones es cuando hieren a Hugh y le toman prisionero un mutante que se llama Bobo, que es como una especie de enano, y los llevan ante la presencia de Eugene Gregory. Que Eugene Gregory es un mutante que tiene 2 cabezas. Aquí es donde yo tengo problemas, tengo que reconocerlo, que claro, es algo que si Haley lo escribe 20 años después, este personaje no tiene 2 cabezas. Porque No, es algo a lo mejor es 4. No lo sé, a lo mejor es 4, no lo sé. Pero yo aquí reconozco que tiene que ver con por muchas gafas de la época que me ponga, a mí me saca un poco de la novela. Pero luego entro, o sea, luego me da igual. O sea, si me hubiera dicho Heinlein, este personaje tiene 2 personalidades, me hubiera cuadrado más. Y así es como yo empecé a leerlo, ¿no? Vale, hay 2 personalidades dentro de este tío, ¿no? Sí, básicamente. Pero no hay 2 cabezas físicamente, que además una a veces se echa a dormir y la otra no. Ya, pero bueno, también te da mucha facilidad a la hora de mantener diálogos en voz alta. Pero es muy interesante porque, claro, no hay que olvidarnos que Heinlein venía del pulp. Y venía de Astonishing Science Fiction y venía de esas novelas de John Carter de Marte, todo eso. Entonces, claro, todavía tiene todos esos dejes, ¿no? Todos esos tropos, y aquí, pues, quizás a mí me saca de este relato, pero quizás es lo único que le puedo poner de pega al relato, ¿no? Que este personaje digas, Dios mío, no me cuadra. Pero luego todo lo que hace, porque claro, aquí es curioso, porque claro, este personaje de Jim es todo lo contrario de lo que te han vendido en el poblado. O sea, es un tío, claro, es la antítesis. Es un tío culto, es un tío que le gusta leer, es un tío que al final decide salvarle la vida porque le ve que es curioso y dice, bueno, pues tengo una mascota aquí, vamos a ver, y si no, en cualquier momento se lo dejo a Bobo, al que es como un enano embrutecido, además que se le ve que sí que tiene una deficiencia intelectual. Las cosas también como son. La mayoría de los mutantes son más bestias que inteligentes. Exacto, la mutación no siempre va para bien, pero en el caso de Eugene sí. Y dice, bueno, y de hecho,
habla con él bastante. Y de hecho, creo recordar que tenía una biblioteca o algo así. O descubre... Sí, no, a él le dice que bueno, que lo quiere conocer, porque además le ve espabilado. Y dice, pues a lo mejor con este puedo llevarlo un poco a mi terreno y le puedo enseñar un poco cuál es mi punto de vista de todo esto. Y además me río con él, o de él. Porque muchas veces a lo que juega Eugene es a reírse de sus creencias, de cómo tienen montada su sociedad. Y además es que en la primera charla yo creo que ya se ríe de tanto de lo que creen los ancianos como de lo que creen los jóvenes. Eso le voy a decir, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Y además te lo voy a demostrar. Porque además aquí es cuando le dice que no tienen ni idea de cómo se leen los libros. Y le intenta hacer entender un poco que hay que entender los libros tal y como se hablan, pero con un lenguaje un poco, o sea, desde un lenguaje un poco más técnico, un poco más de entender lo que te están diciendo. Y aparte, aquí también le suelta ya el plot twist de esto es una nave y hay un espacio exterior. Exacto. Que le dice, y estamos viajando. Y esto se mueve. Esto quieto no está. Y es que además no sabemos ni dónde estamos. Sí, porque no lo saben. Entonces, después de soltarle esta, le empieza a intentar explicar lo que es el espacio. Pero claro, también aquí... No puede. Hay que pensar que Hugh no tiene ese... No tiene el concepto. Ese concepto no lo tiene ni se lo imagina. Entonces es algo que tiene que ver por sí mismo. No te puedo contar lo que es como lo de Matrix. Sí. No puedo contártelo. Tienes que verlo. Tienes que entenderlo. Y entonces, como se sigue negando a creerlo, claro, con toda la lógica, pues Eugene le dice que, bueno, pues mira, te lo voy a enseñar. Entonces empiezan a hacer un viaje por... Sí, hacen el viaje... Aquí lo que te hacen el viaje es hacia el centro. Hacia el centro, va subiendo luego... niveles. Además, según te lo describe, es largo el viaje. Suben muchos niveles hasta que en un momento dado llegan al centro. Y yo lo que me imaginé ahí, según lo describe, es que una vez en el centro... Te vas hacia el... Se van hacia un borde, a un extremo, y llegan al puente. A lo que parece el puente de mando. A lo que es el puente, sí. O sea, te llevan... Exacto. Y en el puente de mando que tiene las típicas cristaleras, ahí puede ver lo que hay fuera. Lo que de hecho, la primera vez que lo ve Hugh es como, no sé qué es esto. No entiendo. ¿Qué me estás contando? Claro, porque estamos hablando de una persona que ha nacido en un entorno en el que no hay estrellas. En que la luz y el día, o sea, el día y la noche son artificiales. Entonces, claro, de repente es como... Y que es ver que más allá de la nave... Hay cosas. No hay cosas, es que hay un montón de cosas. Es que eso es enorme. Si tú pensabas que tu nave era grande, pues la nave es de grande, pero es que tú miras para el espacio y no es grande, es que es una motita. Claro. Y dices, y además el otro le explica que todos esos puntos son estrellas y que pueden ser igual de grandes que la nave, pero es que el otro ni se imagina que esas estrellas son enormes. Sí, millones de veces. No, porque Eugene tampoco lo sabe todo. Tampoco lo sabe todo porque él ha leído libros técnicos y también ha leído novelas. Y ha leído un poco, o sea, él sabe lo que ha leído y él contrasta lo que ha leído con lo que ve. Y tiene un poco... Esa es la referencia que él tiene, claro, porque él tampoco tiene ninguna referencia más. Claro, de hecho, a él le enseñan ahí en ese momento, en ese puente de mando, hay puestos de mando, hay asientos donde se controla la nave. Y claro, cuando Hugh le pregunta, pues Eugene no le sabe explicar tampoco, porque realmente es como, no, yo sé que esto... Aquí varias personas podían controlarlo todo desde aquí. Sí, pero no sabe cómo. Y además no luego, sé cómo, porque hay unas luces, hay un tal... Luego más adelante Hugh es el propio que se da cuenta de que si está en un sitio y le dicen que hay otro asiento que está vacío, que no lo puede hacer porque el asiento está vacío. Y el otro, cuando se va, el otro asiento dice, ¿por qué no ponemos a gente en los dos? A ver si podemos hacer algo con esto. Pero bueno, eso ya va siendo un poquito más adelante. Entonces aquí se queda ya con Eugene y este le empieza a dejar sus libros de física, empieza a entender cómo funciona la física, cómo funciona la nave, porque también tiene manuales. Y aquí es donde él se empieza a plantear, ostras, pues podríamos hacerla funcionar. Bueno, y aquí hay una elipsis. Aquí hay una elipsis que no te enteras de esta elipsis que no te enteras hasta un rato después. Exacto, no te enteras de la elipsis porque aquí pasan... años. Decenas de años, me atrevería a decir, porque es que en un momento dado tú cuando los mutantes capturan a Hugh calculas que debe tener entre 16, 18, 20 años como mucho. Porque es que luego va a haber una elipsis en la que ya te dicen, y tenía el pelo blanco. Sí.
Claro, tenía canas. Y si pasamos al estándar humano, pues ya las canas te aparecen como muy pronto. A los 30. 30. No, puede que te va a dejar un poco antes, pero bueno, ya tiene canas, ya han pasado muchos años. Claro, y de hecho esa es una de las cosas que más chocan cuando te haces la elixir y dices tú, "Oy, va". Y tú piensas que lo que están pasando son semanas. No. O sea, Hugh tiene tiempo de leer mucho. Y de darle muchas conversaciones con Joe Jim. Y darle muchas vueltas a las cosas. Y ahí surge el plan que les propone a Joe Jim, que dice, bueno, ¿y por qué no traemos? Pues claro, aquí lo que te falta es gente... Dice, déjame volver con los míos, Aquí que no. había unos cuantos que eran como espabilados como yo y que tenían inquietudes. Yo les convenzo y a ver si logramos... Que yo no sé tampoco tienen muy claro lo que quieren. Quieren ver si eso funciona de alguna manera. Bueno, él quiere ver, él se ha estado empapando un poco de todo lo que hay, y él lo que quiere es saber si ellos son capaces de poner eso en marcha y ir a donde los originales, los humanos originales, los que montaron la nave, querían ir. Que me parece que era Alpha Centauri o no me acuerdo. Sí, no era muy lejos. Lo que pasa que... Pero claro, o sea, él dice, bueno, ¿y por qué no? Porque si la nave la tenemos, la nave está bien, ¿por qué no podemos hacer esto? Lo que pasa es que es claro, es como mínimo vamos a comprobar que funciona. Que estamos yendo bien. Que es que a lo mejor hace generaciones que estamos ya desviados de la órbita, o sea, de la ruta, o de lo que sea, ¿sabes? Como, bueno, vamos a probar. Y para eso están... Claro, él recuerda a sus antiguos amigos que tenían también ciertas inquietudes como él. Que es cuando él a Joe Jim le propone y dice, mira, déjame que vuelva. Vuelvo con... que me acompañe Bobo. Dice, y si pasa algo, pues por lo menos que Bobo pueda volver y contarte lo que ha pasado, ¿sabes? Y entonces es cuando inician un poco el viaje a la inversa, ¿no? Bajando niveles otra vez, hasta que de repente llega a la zona, creo recordar que donde llegas donde estaban los compactadores y todo eso. Y... Sí, le pregunta a uno de los... O sea, Bobo ya se va y le pregunta a uno de los guardias que hay allí. Y claro, él pregunta por un amigo suyo y le dice, el jefe no sé qué. Porque claro, sus amigos ya son jefes, o sea, han ido subiendo en el escalafón. Entonces, bueno, ahí tiene un desliz porque pregunta como si su amigo siguiera siendo su amigo. Y claro, el otro le dice, ¿tú estás hablando del antiguo jefe o del nuevo jefe? ¿De quién estás hablando? Que ya se queda como, espérate, que aquí han cambiado las cosas. Que aquí han cambiado las cosas. Y bueno, va a ver a su amigo y le empieza a contar un poco toda la historia, todo su periplo, su idea. Y bueno, le engaña y dice, bueno, no se lo cuentes a nadie, si quieres puedes dormir aquí detrás y ya mañana lo vemos. Y ahí es cuando le capturan. Aquí detrás es una celda es una celda muy rica, sí señor. Y claro, porque se da cuenta de que en el fondo sus amigos que tenían una apertura de mente y tal y cual, cuando han ido alcanzando las posiciones de poder, han dicho, no, el statu quo es el que es y hay que mantenerlo. Y además, por inercia propia, también se han ido quedando con las convicciones que tenían, porque no han ido más allá. Y es la vida que han tenido siempre. Y aquí Hugh ha tenido acceso a más documentación, a una prueba irrefutable de lo que está sucediendo y de lo que es. O sea, él ha tenido un cambio de perspectiva que los demás no lo han tenido. Con lo cual, ya sean más mayores o más jóvenes, pero no han visto esa prueba. Esa prueba que te puede cambiar tu manera de ver las cosas. Con lo cual, ellos han seguido en sus trenes. A lo mejor han cambiado en algunas cosas, pero nada más. El sistema sigue estando. Y nada, le dicen que bueno, que está detenido y que le van a acusar de herejía. Que bueno, pues mira, esa palabra sí se mantiene. Sí. No le han dicho que le van a proponer. Además aquí, no le van a proponer a los Nobel. Además, que podría ser. Claro, además, si tú antes tenías alguna duda de cuál era la metáfora que te estaba planteando aquí se te cae. Aquí ya sabes, claro, cuál es la metáfora. Aquí estamos hablando de la Inquisición pura y dura, entre comillas, no, quizás no tan hardcore, pero es una Inquisición en la que si tú te sales del pensamiento único, eres un enemigo de la sociedad y hay que eliminarte. Efectivamente. Y es lo que le va a pasar a Hugh, en el fondo. O sea, porque Hugh viene con sus ideas. Claro, hay un momento dado en que él habla abiertamente de, es que mira, es que esto es una nave, es que hay un espacio exterior tal. Y claro, los otros le escuchan y es como, el iluminado. Vamos a ir a hablar con estos otros que tienen algo que contarte. ¿Sabes? Que tenemos un compactador aquí. Acompáñame a esta habitación. Exacto, claro. Y bueno, pues después de juzgarle, y además le juzgan, el juicio es muy tipo Inquisición, no se atienden a hechos, ni a sus razonamientos. Sí, casi no le dejan ni hablar. Claro. Entonces, además aquí termina el juicio con una frase que es
y la nave, sin embargo, se mueve, que era como Sí. lo de Galilei. Sí, que ahí ya. Que dices, venga. Ahí ya es Highlanes descarado, sí, ya nos hemos dado cuenta. Efectivamente, ya nos hemos dado cuenta. Pero bueno, pues si hay algún rezagado, ahí ya los pillado. Y bueno, recibe la visita de uno de sus amigos de juventud, en lo que es el patíbulo, porque está esperando para que le... En lo que sería el pasillo de la muerte. Sí. Y este decide ayudarlo a escapar, porque era un amigo suyo de la infancia, que se llevaban muy bien y tal. Y lo que le dice Hugh, le dice, oye, pues mira, si quieres que liberarme, tienes que irte a donde están los mutantes, les dices que vas de mi parte, le hablas que te lleven con Joe Jim, se lo cuentas a él y que vengan a rescatarme, porque es la única manera que le veo. Entonces, bueno, este amigo se va, le atrapan, le cuesta también un montón que Joe Jim convencerle para que baje a rescatarle, porque el primero dice, bueno, ¿yo para qué tengo que bajar? Si al final este era un entretenimiento mío. Pero bueno, se ha metido ahí, pues se ha metido ahí, no quería bajar, pues ahí se queda. Bueno, al final le convence y bajan. Y bueno, en la huida raptan también al jefe que le había metido a él en la que era su amigo, en la cárcel, que era su en la amigo juventud. en su juventud, y se lo llevan hasta el centro de mando para convencerle de que Oye, mira. Esto es lo que te estoy diciendo. Y aquí termina este relato, que luego ya continúa. Sí, porque yo no recuerdo si al final del relato llegaban a intentar activar la... No, eso ya... todo lo que es el cambio de la nave ya es el siguiente relato. Aquí termina en el cliffhanger de esto es lo que te quería enseñar. La verdad es que es un relato muy chulo por la vuelta de tuerca a eso. Primero, vale, lo que has comentado tú de que es una de las primeras veces que quizá podamos ver una nave generacional, una nave cilíndrica, rotatoria, por lo que tú has dicho, un modelo rama, podríamos llamarlo. Es muy interesante, pero a mí me resulta muy interesante también cómo juegan con la metáfora, primero con la involución de la sociedad, ¿no? Porque en teoría... Han perdido el conocimiento. Han perdido el conocimiento porque se supone que esta nave pues se envió desde la Tierra hace... No creo que no llegan a decirlo. No dicen los años porque tú no sabes cuánto está... Exacto, entonces claro, al pasar las generaciones, o sea, es que pueden haber pasado 1000 años. Entonces claro, si tú lo piensas, en el fondo, desde todo el conocimiento que teníamos con los griegos y los romanos, el conocimiento tecnológico, cuando cae el Imperio Romano de Occidente y luego el de Oriente, se llega a un oscurantismo, una pérdida de la ciencia, hasta que llegamos otra vez casi al Renacimiento, que empezamos a recuperar. Realmente no inventamos, se inventan muchas cosas obviamente, pero sobre todo recuperamos cosas que los griegos ya las sabían. O sea, es que estamos hablando de que los griegos tenían una cosa que era el concepto de átomo, que no era exactamente como lo conocemos, pero era muy avanzado para lo que teníamos. Pero era muy avanzado para teniendo en cuenta que los griegos, no nos engañemos, eran hijos de cabreros. O sea, es que es así. O sea, nosotros tendremos a pensar en Atenas, la gran poligriega, pero es que 200 años antes de Atenas eran tribus nómadas que se daban de pedradas y que lo que iban es con el ganado de un sitio para otro. Sí, no, y además que aquí te hablan de que todo esto debió de pasar a partir de una guerra intestina dentro de la nave. Debía haber una especie de que revuelta. Se dividieron como unos arriba, otros abajo, y algunos debieron de tener problemas, que fueron los mutantes, y fueron mutando, y claro, con el tiempo sucede como lo de Pandorum, que tú vas pasando generaciones y a lo mejor vas perdiendo, vas mutando simplemente por cosas ambientales, y efectivamente puedes mutar de muchas maneras y no todas buenas. Claro, exacto. Y otros que a lo mejor se quedaron con las cosas básicas, con una creencia, o perdieron en su momento la gente que sabía de eso, y se quedaban los más listos, pero que tampoco tenían la capacidad de enganchar otra vez ese conocimiento, y hicieron lo que pudieron. En el fondo es el juego del teléfono escacharrado a través de las generaciones. Como probablemente todo lo que ahora damos por sentado de lo que está pasando a nuestro alrededor en el mundo, dentro de 300 años, cuando se lo enseñen a los niños en las escuelas, se lo van a enseñar diferente, porque es que habrá pasado el tiempo y probablemente la verdad es lo que dicen mucho cuando hablas con historiadores que te hablan de historia antigua. Dicen, a ver, esto es lo que nos cuentan los historiadores de la época, y hasta cierto punto tenemos que tenerlo en duda, porque nos lo están contando ellos y nosotros con los datos que tenemos a lo mejor arqueológicos podemos refrendar algunas cosas, pero muchas no.
al final te tienes que basar en lo que está escrito, pero al final lo que está escrito lo escribe alguien. Bien, y alguien con unos intereses. Y alguien con unos intereses, claro. Entonces, a mí me parece que es un ejemplo muy bonito esto. Lo que pasa es que está narrado, claro, está narrado al final como una aventura, porque al final es otro viaje del héroe. Además, este es de libro, Sí, sí. porque es el personaje joven que sale, que al final se va con los mutantes, Que se se- encuentra que se- un que se maestro. desengaña, que tal, encuentra un que se maestro. desengaña. O sea, es otro viaje del héroe. Lo que pasa que aquí, en una nave generacional, que se ha ido todo al garete, y él dice, oye, aquí hay un atisbo de poder volver a entender esto. ¿Sabes? A mí me parece que es una metáfora muy chula, pues eso, sobre todo el conocimiento que se perdió por la pérdida de lo griego, lo romano, con la Edad Media, y cuando de repente con el Renacimiento se empieza a recuperar. O sea, al final, obviamente la metáfora llega a ser ya hasta burda cuando dice, sin embargo la nave se mueve. Sí. Pero yo ahí a Heinlein saco una sonrisa, porque en el fondo Heinlein escribía en sus novelas, en las revistas escribía para el pueblo llano, no escribía para la alta literatura, la alta sociedad, no, él lo que quería era publicar en las revistas y que lo leyera cualquiera y lo entendiera. Entonces ahí está haciendo su pequeña amiguita de proselitismo científico, que él no dejaba de ser un ingeniero, y además eso se nota mucho cuando en la novela de Heinlein sale un ingeniero o un hombre de negocios, tiene mucho de Heinlein, lo tiene, porque le gustaba mucho ese rollo. Entonces eso es con lo que me quedo de la novela realmente, o sea, la metáfora tan chula que hay. Y mira, yo particularmente sí que paré en este primer relato y tengo pendiente continuar leyendo los siguientes, pero bueno, ya con calma, porque ya sabemos que aquí en demasiado poco tiempo tenemos demasiado poco tiempo. Yo aproveché y me lo leí. Pero bueno, os invito a todos a que lo leáis porque también está muy interesante. Muy bien. Y bueno, yo creo que con esto ya nos podemos despedir. Sí, yo creo que con esto estamos todos. Pues nada, ya sabéis, amigos, si queréis que os salten los avisos cuando no saquemos nuevo programa, pues estamos en Anchor FM, tenemos allí la plataforma de demasiado poco tiempo, también estamos en iVoox, estamos en Twitter, @podcastdpt, nos podéis escribir, ¿cómo era el correo? Demasiado poco tiempo @gmail.com. @gmail.com y nada, nosotros también estamos por ahí por Twitter, cuando veáis algo relacionado con demasiado poco tiempo solemos estar referenciados. Y siempre tenéis también los comentarios de iVoox, por ejemplo, si queréis comentarnos si os ha gustado o no os ha gustado, o hacernos alguna recomendación. O qué os ha parecido. Exacto, o sea, forma de contactar con vosotros tenéis, y la verdad es que espero que os hayan gustado estos dos relatos que os hemos traído esta vez. Y nada, nos vemos en la siguiente, ¿no? Venga, sí, nos vemos en la siguiente. Un saludo. Hasta luego.